Hola, encantado de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestra clase de Sparkling English. Esta es la lección número 28. Me encanta y me halaga saber que usted ha permanecido estudiando hasta este momento. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y seré quien lo esté acompañando por los próximos minutos para continuando. En esta lección de hoy quiero hacer referencia a algunas construcciones idiomáticas del inglés o English Idiomatic Constructions. Vamos, por ejemplo, en primera instancia a aprender la diferencia que existe en inglés entre ordenar a una persona que haga algo y ordenar que algo se haga, es decir, sin indicar a quién. Cuando vamos a indicarle expresamente a una persona que haga algo, fíjese la expresión como es to have a person do something, hacer que alguien, him, her, John, Pedro, hacer que alguien haga algo expresamente. La siguiente, to have something done, es que hacer que algo se haga, que se limpie el piso, que se recoja la mesa, pero no se señala a nadie. Si estoy señalando a alguien, entonces es to have a person do something. Fíjense que el verbo do está en su forma infinitiva. Pero si es que se ordena que se haga algo sin mencionar a una persona específica, note que el verbo to do está en su participio pasado, en done. El siguiente ejemplo, o la siguiente declaración, to want a person to do something, querer que una persona haga algo. Nuevamente, fíjese que person y el verbo to do está en infinitivo. Cuando es to want something to be done, querer que se haga algo sin mencionar, nuevamente observe que el verbo do no está, sino está en su participio pasado. Miremos algunos ejemplos. My boss will have me to work on Sunday. Mi jefe o mi supervisor me hará trabajar el domingo. Fíjese la expresión will have me to work. Will have me to work. No es en participio pasado. El siguiente ejemplo, I will have it done by tomorrow afternoon. Haré que lo hayan terminado mañana. El verbo está en el participio pasado. Si yo digo I will do it by tomorrow afternoon, ya es diferente. Yo lo haré antes de que llegue mañana en la tarde. El tercer ejemplo, we had him taken to the park. We had him taken. Fíjese que el verbo está en participio pasado. ¿Qué significa? We had him taken to the park. Hicimos que lo llevaran a él, a him, al parque. Pero el siguiente ejemplo, cuando digo we had him take it to the park, fíjense que el verbo take está en infinitivo, entonces estoy diciendo allí, yo hice que él lo llevara al parque. En el anterior hicimos que lo llevaran a él al parque. Él es el sujeto pasivo. En este, el sujeto pasivo es, no sabemos si es un perro, si es un gato, cualquier cosa. Y él es un sujeto activo. Espero que pueda ver la diferencia. Si el sujeto es activo, entonces el verbo está en infinitivo, take. Cuando el verbo está en pasivo, significa entonces que se le está ordenando a otro que haga aquello. Sígalo estudiando y no dudo que va a comprenderlo. Ahora quiero compartir con ustedes algunas expresiones muy comunes en inglés y que son totalmente extrañas para nosotros en español. En inglés es muy común oír ese término de 3 R's. De 3 R's. Realmente significan reading, writing and arithmetic. Es decir, the fundamentals taught in elementary school especially. ¿Qué significa eso?
los fundamentos de lectura, escritura y aritmética que nos enseñan en los primeros grados de instrucción escolar básica. En realidad, las tres palabras reading, writing and arithmetic no empiezan con R, pero en su pronunciación es notoria la R. En español, eso lo traduciríamos como mis primeras letras. Me hago entender. The three R's representan reading, writing and arithmetics. Es decir, mis primeras letras, lo diríamos en español. Sé que usted no lo va a olvidar más. Three R's es, ok, mis primeras letras. Ahora vamos a hacer un ejemplo con ello. Otro término que creo que no lo olvida con una sola lectura es el término, la palabra twice, dos veces. También una que no se olvida, creo que con una sola lectura usted no lo va a olvidar, es el término teenage o adolescencia en español. En inglés representa la edad entre 13, que se dice 13, hasta 19, que se dice 19. Ya 20 no es teenager. Ni 12 es un teenager, porque 12 no termina en el teen. Está claro, usted no lo va a olvidar, espero que no lo olvide, no tiene que volverlo a memorizar, a leer en el diccionario, buscarlo. The three R's, twice y teenage. Solo un ejemplo aquí de rapidez. I keep fond memories of Miss Worthington. She was my 3 R's star. Guardo hermosos recuerdos de la señora Worthington. Ella me enseñó las primeras letras. Es una bella expresión y usted no debe olvidarlo, de 3 R's. Como ya mencionamos, twice, dos veces, y teenage, adolescencia. Miremos algunos ejemplos. They told me twice to clean up my bedroom. Me dijeron dos veces que organizara o limpiara mi alcoba. He types twice faster than I do. He types twice faster than I do. Él escribe dos veces más rápido que yo. Escribir a máquina, a propósito, type. No escribir a mano. Escribir a mano es write. Escribir a máquina o en un computador es type. T-Y-P-E. To type. Escribir en un computador. Escribir en un teclado, sea de una máquina o de cualquiera que sea. Mientras que recuerde, escribir a mano es write, W-R-I-T-E. Entonces, mira el siguiente o el otro ejemplo. We remember our teenager years back in our grandfather's farm. We remember our teenager years back in our grandfather's farm. Recordamos nuestros años de adolescencia en la hacienda, en la finca de nuestro abuelo. Vamos a ver otras construcciones idiomáticas. English idiomatic constructions. Y vamos a estudiar ahora el caso de despite, in spite of y notwithstanding. Son tres palabras, realmente conjunciones, que se utilizan en inglés con el mismo significado. Despite significa a pesar de, a despecho de. In spite of, a pesar de, a despecho de. Y notwithstanding, a pesar de, a despecho de. Estas expresiones se usan en oraciones que contienen dos partes o cláusulas para indicar una relación entre ellas. Una conjunción. Las dos primeras expresiones, es decir, despite o in spite of, se pueden usar indistintamente al comienzo de la oración o en otra parte de ella, pero despite es una palabra y in spite of son tres. Usted tiene derecho a escoger la que más le agrade, la que le resulte más fácil pronunciarla, pero ambas son equivalentes. Y la otra es notwithstanding, es igual que las anteriores, simplemente que su pronunciación es un poco más compleja y se utiliza, digámoslo, más elocuentemente, es de personas mucho más educadas. Las personas normales utilizaríamos despite of, o in spite of, o despite, y las personas mucho más elocuentes, abogados en una presentación ante un
ante un jurado, etcétera, utilizaría notwithstanding. Pero usted la puede utilizar, ¿eh? Usted la puede utilizar y yo también. Miremos algunos ejemplos. Notwithstanding her full-time job, she's learning English thoroughly. A pesar de su trabajo de tiempo completo, ella está aprendiendo inglés minuciosamente o detalladamente. Notwithstanding the fact that we arrived late, we were able to take the flight. A pesar de que llegamos tarde, pudimos tomar el vuelo. Siguiente con notwithstanding. I had to drive for 5 hours, notwithstanding my night shift. I had to drive for 5 hours, notwithstanding my night shift. Tuve que conducir durante 5 horas a pesar de mi turno nocturno. Conducir un vehículo, a propósito. Drive. Manejar, conducir un vehículo. They were able to be on time for the exam despite the fact that their car broke down. Ellos pudieron estar a tiempo para el examen a pesar de que su carro se les averió. Y último ejemplo de esta página. In spite of the rain, she was here early this morning. A pesar de la lluvia, ella estuvo aquí desde temprano en la mañana. Otros ejemplos básicamente son los mismos anteriores. Es para cambiar notwithstanding por despite or in spite of. Fíjense que en la página anterior, en el ejercicio anterior, utilizaba notwithstanding. Ahora voy a utilizar despite. Entonces, despite her full-time job, she's learning English thoroughly. Despite her full-time job, she's learning English thoroughly. A pesar de su trabajo de tiempo completo, ella está aprendiendo inglés minuciosamente, detalladamente. El siguiente es, in spite of the fact we arrived late, we were able to take the flight. El siguiente, I had to drive for 5 hours in spite of my night shift. I had to drive for 5 hours in spite of my night shift. Tuve que conducir durante 5 horas a pesar de mi turno nocturno. Es decir, trabajé durante la noche y llegué y enseguida tuve que conducir 5 horas. Despite the fact that it was late, I answered her call. A pesar de que era tarde, respondí su llamada. I answered her call despite the fact that it was late. Respondí su llamada a pesar de que era tarde. ¿Cree usted que hay alguna diferencia entre las dos formas de arreglar esta oración? Sin lugar a duda la hay. En la primera yo quiero resaltar el esfuerzo que yo hice. Despite the fact, a pesar del hecho, o sea, a pesar de que era tarde, yo tuve la cortesía de responderla. Y en la siguiente estoy resaltando es la descortesía de ella de llamar a esa hora. I answered her call despite the fact that it was late. Pero eso es un poco filosófico, sin embargo es real lo que les acabo de explicar. Ahora vamos a dedicarle un buen tiempo de esta clase a repasar algunas que ya hemos visto y a estudiar otras conjunciones que se usan normalmente en inglés. Contractions commonly used in English. Tanto en las expresiones escritas como habladas es común el uso de las contracciones en inglés. Ya hemos estudiado un buen número de ellas, pero ahora vamos a barrerlas por completo. Se detallarán por completo de los verbos más comunes, que son los que más se contraen. Miremos los ejemplos de contracciones primero en el modo afirmativo. Por ejemplo, I am. Voy a leer todo en forma horizontal, no vertical. Creo que me hago entender. Horizontal, de izquierda a derecha. I am, I'm, I have, I've. You are, you're. You have, you've. He is, his. He has, his. She is, she's. She has, she's. It is, it's. It has, its. We are, we're. We have, we've. You are, you're. You have, you've. They are, they're. They have, they've.
Repita esto una y otra vez, hasta pronunciarlos de una manera correcta y natural además. Ahora vamos a las contracciones en el modo negativo. I am not. La segunda escala no tiene equivalente. En la última, I'm not. You are not. You aren't. You're not. Nuevamente. You are not, you aren't, y you're not. He's not, he isn't, he's not. She is not, she isn't, she is not, she isn't, she's not. It is not, it isn't, it's not. We are not. We aren't. We're not. You are not. You aren't. You're not. They are not. They aren't. They're not. Ahora, en cuanto a la forma como usted se encuentre más cómodo, utilice esa forma. Si al comienzo le resulta difícil pronunciar una contracción, pues hágalo en su forma amplia, no es obligatorio hacerlo, no importa que los demás lo hagan contraído, usted puede hacerlo, pero si lo hace ya ve cómo es la forma correcta y le recomiendo que lo aprenda porque en ciertos escenarios es, digamos, lo habitual hacer. En cuanto a la parte interrogativa, mire atentamente cómo es. Am I not? No tiene una forma equivalente en contracción. Are you not? Aren't you? Is he not? Isn't he? Is she not? Isn't she? Is it not? Isn't it? Are we not? Aren't we? Are you not? Aren't you? Are they not? Aren't they? Observe cuál es la diferencia, entre otras cosas, entre la forma amplia y la forma contraída. Observe la posición del verbo. En la primera y en todas va en primer lugar, ¿no es cierto? Creo que lo nota fácilmente. Pero ¿qué ocurre con el verbo y la negación? Cuando va en forma contraída, fíjese que la negación se pega en forma contraída al verbo. Y el pronombre o el sujeto, en este caso, pronombre o sujeto es equivalente, pero en este es un pronombre, va al final de ella. Fíjese que en la forma no contraída es am I not, pero en la forma contraída, are you not, pero en la forma contraída es aren't you. Creo que puede observar esa diferencia. Muy bien. Miremos ahora la contracción del verbo will, el auxiliar del futuro. En su forma amplia es I will, I'll, I will not, I won't, you will, you'll, you will not, you won't. He will, he'll, he will not, he won't. She will, she'll, she will not, she won't. It will, it'll, it will not, it won't. We will, we will not, we won't. You will, you'll, you will not, you won't. They will, they'll, they will not, they won't. En su forma interrogativa, will I, no tiene una contracción en forma afirmativa. Will I, will you. Entonces, pero en su forma negativa, sí. Will I not, won't I, will you not, won't you, will he not, won't he, will she not, won't she, will it not, won't it, will we not, won't we, will you not, won't you, will they not, won't they. Observe la posición nuevamente de los dos, del forma interrogativa negativa.
Si está contraída, fíjese que el sujeto va en último lugar y la negación se pega o se une a el auxiliar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con el caso del verbo to have, que es otro con el que se forman contracciones. En el caso negativo, ya vimos el caso afirmativo antes. I have not, I've not, I haven't. You have not, you've not, you haven't. He has not, he's not, he hasn't. She has not, she's not, she hasn't. It has not, it's not, it hasn't. We have not, we've not, we haven't. You have not, you've not, you haven't. They have not, they've not, they haven't. En el otro ejemplo que también se acostumbra contraer es el auxiliar would. Entonces digamos, I would not, I'd not, I wouldn't. You would not, you'd not, you wouldn't. He would not, he'd not, he wouldn't. Recuerde que esa L no se pronuncia, ya usted lo sabe, ya lo ha aprendido. She would not, she'd not, she wouldn't, it would not, it'd not, it wouldn't. We would not, we'd not, we wouldn't. You would not, you'd not, you wouldn't. They would not, they'd not, they wouldn't. En realidad, permítame hacerle una aclaración. Cada vez que llegamos a la tercera persona singular, it, usted va a encontrar algún grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque en español no acostumbramos pronunciar dos consonantes seguidas. El caso de la T y la D. Entonces no es fácil. Mientras que en el caso de with not, es una vocal con una D. En el siguiente, you've, es una U con V. Para nosotros en español pronunciar una vocal seguida de una D es totalmente correcto, totalmente fácil. Pero pronunciar dos consonantes seguidas no es idiomático, no es norma nuestra, entonces se vuelve un poco... Así que evite esa dificultad hasta que la aprenda. En el caso del verbo can, que también es un auxiliar, en realidad las contracciones se hacen mayormente, casi que enteramente, no del todo, pero mayormente con los auxiliares. En el caso de can't es I cannot, I can't. You cannot, you can't. He cannot, he can't. She cannot, she can't. He cannot, he can't. We cannot, we can't. You cannot, you can't. They cannot, they can't. Me detengo algo aquí para decirles. No han escuchado el chasquido de la T final cuando dije I can't, porque realmente no es así. Esa T es una de las pocas excepciones en inglés donde no se pronuncia claramente al final. Simplemente con la extensión de la A se entiende que es negativo. I can. Si yo dijera positivo diría I can. I can. Pero si yo quiero decir que es negativo, simplemente extiendo la I can. Y la T no la tengo que chasquear. No tengo que decir I can't. Pero yo puedo decir también eso. No está del todo mal. Si quiero resaltar que no me interesa hacer aquello, puedo decir I can't. Pero no es necesario en un hablar normal. Uno simplemente la extiende. I can, you can, he can. Sin embargo, repito, puede pronunciar la T si bien. En el caso del pasado de can, recuerde la L no se pronuncia. Es I could not, I couldn't. You could not, you couldn't. He could not, he couldn't. She could not, she couldn't. It could not, it couldn't. We could not, we couldn't. You could not, you couldn't. They could not, they couldn't. En el caso del verbo to be, que ya lo hemos visto también, I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, you were not, you weren't. They were not, they weren't.
El negativo del verbo had. I had not, I'd not, I hadn't. Cualquiera de las dos negativas, contracciones, es correcta. You had not, you'd not, you hadn't. He had not, he'd not, he hadn't. She had not, she'd not, she hadn't. It had not, it'd not, it hadn't. We had not, we'd not, we hadn't. You had not, you'd not, you haven't. They had not, they'd not, they haven't. Probablemente la que está en rojo a usted le resulte un poco más difícil de pronunciar. Bueno, pronuncia la otra o la forma extendida. No se amaine, no se quede corto por eso. Si a usted le resulta incómodo pronunciar la forma contraída del auxiliar y el pronombre, bueno, no importa. Pronuncie la otra y se acabó. Pronuncie la sin corrección. Ahora quiero resaltar una que ya hemos visto, pero porque tiene algunas complicaciones adicionales. Si usted ve las del verbo had, pasado de tener, I had y would son exactamente iguales la una y la otra. Las demás no requieren explicación, esta requiere algo de explicación. Fíjese que I had, I'd, I would, I'd, es exactamente lo mismo. You had, you'd, you would, you'd, he had, he'd, he would, he'd, she had, she'd, she would, she'd, it had, it'd, it would, it'd, we had, we'd, we would, we'd, you had, you'd, you would, you'd, they had, they'd, they would, they'd. Son realmente equivalentes. Entonces, ¿cómo notamos la diferencia? Sencillo. Sencillo. Si después de esta contracción va un verbo en participio pasado, vamos a leer lo que dice arriba para que usted lo entienda. En el caso de estas dos contracciones, el elemento distintivo es el modo del verbo que va a continuación de la contracción. Si es participio pasado, es decir, si el verbo termina en ado, ido, en inglés por supuesto, ed, o si es un verbo irregular, terminará en cualquier forma. En todo caso, si termina en su participio pasado, la contracción corresponde a una forma de had. Pero si después de la contracción se usa el infinitivo sin to, entonces la contracción es del auxiliar would, que significa haría, ría, la forma ría. Muy bien, haga el ejercicio y lo va a aprender. Lea, estudia y lo va a aprender. Aquí tengo algunos ejemplos para usted. I had been there several years ago. I'd been there several years ago. I'd been. Fíjese que been está subrayado y es el participio pasado. Entonces debe ser que yo había estado allí hace varios años. Been es el participio pasado de to be. Fíjese el siguiente ejemplo. I would be there in less than an hour. I'd be there in less than an hour. Como el verbo está en su forma infinitiva to be sin el to, entonces la contracción ahí es would, definitivo, sencillo. El verbo está en su forma participio pasado, sencillo. El auxiliar entonces es had. El verbo está en su forma infinitiva, sencillo. El auxiliar tuvo que ser would, porque hubiera sido had, hubiera tenido que estar en participio pasado. Si está en infinitivo, entonces es would. I would be there in less than an hour. I'd be there in less than an hour. Estaría allí en menos de una hora. Be es el infinitivo sin to del verbo to be. They had been traveling for several weeks. Ahora lo escribimos contraído. They'd been traveling for several weeks. Si está been, ya yo sé que esa de representa al verbo had. Traducido al español es ellos habían estado viajando durante varias semanas. They would be traveling for several weeks. They'd be traveling for several weeks. Ellos estarían viajando, y aquí no es ellos habían estado, sino ellos estarían, porque they would be traveling. Muy bien, espero que
repasen esta lección y que aprendan mucho de ella. I hope you learned all about contractions. Congratulations. Espero que lo hayas aprendido todo acerca de las contracciones. Felicitaciones. Looking forward to seeing you next time. See you soon. Bye bye now.